Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias por cada situación, Señor, que estamos viviendo en nuestras vidas. Si le puedes decir al Señor gracias, gracias por este tiempo, gracias por mi vida, gracias, Señor, por lo que me has regalado, Señor. Gracias te damos porque has sido bueno y has sido fiel. Gracias porque si me permites estar hoy, Padre, frente, Señor, a este computador, escuchando tu palabra, conectado, Señor, al servicio, Señor, de la Iglesia Casa de Consolación. Es porque tienes palabra para mí, es porque tienes algo para mí, es porque hay un propósito eterno en mi vida, Señor. Has puesto en mi corazón el deseo, Señor. Declárale al Señor y reconoce tu necesidad de Él en esta mañana. Dile, Señor, te necesito, Señor. Declaro, Padre, y entiendo, Señor, que no es por mí, sino por ti, Señor, que tú en tu misericordia me has llamado a buscarte, a conocerte, a amarte más, a entender, Señor, lo hermoso que es la salvación y lo maravilloso, Señor, de vivir, Padre amado Dios, de vivir, Señor, vida en abundancia. Te alabo y te bendigo y te doy toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. El día de hoy le doy gracias al Señor por darme el privilegio de llevar la enseñanza. Te invito, mi hermano, a que busques en la palabra de Dios, busques en la Biblia el texto, los versos en Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 9. Zacarías capítulo 4, versículos 6 al 9. Hoy vamos a estar hablando de una historia bien interesante. Aparece en la palabra del Señor y los historiadores también reconocen como veraz. Es la historia del pueblo de Israel cuando empieza a construir el templo. Después de haber estado destruido, después de haber tenido muchos años, ni siquiera sin imaginar poder volver, el Señor hace un milagro extraordinario, toca el corazón de un emperador gigante de esa época y abre las puertas y dirige al pueblo y enseña a un líder llamado Zorobabel, enseña a un sacerdote llamado Josué y enseña y guía al pueblo en este tiempo de dificultad, pero en donde a pesar de que era un tiempo de dificultad y de necesidad, Dios los prosperaba, los bendecía y prosperaba la obra de sus manos para completar el templo. Esto hoy tiene mucha realidad en la vida de los creyentes, ya que estamos en momentos similares, momentos en donde quizá no gobiernan hombres temerosos de Dios, quizá los líderes de la tierra están buscando los propósitos personales, quizá hay planes de gobiernos aún que están siendo manipulados por líderes mundiales que quieren destruir la humanidad. Y aún así, como enseña la palabra, el Espíritu de Dios levanta bandera, el Señor levanta bandera, derrama de su Espíritu sobre cada vida y está llamando a la iglesia a restaurar y construir el templo. Y está llamando a la iglesia a hacer su voluntad. En estos tiempos difíciles, así como Zorobabel recibió ese llamado. Vamos a leer Zacarías capítulo 4, versículos del 6 al 9. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Aleluya. La palabra de hoy lleva por título, no es con nuestras fuerzas, sino con las del Señor. No es con nuestras fuerzas, sino con las del Señor. Gloria a Dios. Esto es algo que quizá al creyente se le olvida muchos
muchas veces. Recordar de que si el Señor te ha llamado a hacer su voluntad, Él también te preparará y Él también te dará las fuerzas para hacerlo y para lograrlo. Y no solo eso, sino que te dará también las condiciones, te dará también la provisión, te dará también la salud que necesitas para completar y llegar al propósito que Él ha demarcado para tu vida. Gloria a Dios. Pero algo clave en esto, en todo esto, y es el núcleo de la enseñanza, es que debemos buscar hacer su voluntad. Si tú como hijo de Dios no buscas hacer la voluntad del Padre, nunca vas a vivir esta realidad de la prosperidad divina, nunca vas a vivir la realidad del sustento divino, de la gracia, del favor divino contigo, si estás buscando solamente tu propia voluntad, tus propios deseos y tus propios anhelos. Lo que Dios ha prometido, mi hermano, Él lo va a cumplir. Él es el que llama a su propósito. Él es el que prepara, así como el que da las fuerzas para cumplir su plan eterno. De Él es toda la gloria, de Él es toda la honra. Él es merecedor de todo en todo lo que hacemos en sus caminos y en su propósito. En nuestra vida como creyentes muchas veces nos olvidamos aún así de quién debe tener el timón en nuestras vidas, de dónde vienen las fuerzas, de dónde viene en verdad el anhelo y el deseo de seguir adelante, cumpliendo la voluntad del Señor, o aún buscando cumplir la voluntad del Señor. Y es de esta manera como tomamos decisiones basadas en nuestras fuerzas o en nuestra sabiduría humana y en nuestro afán queremos vincular a Dios aún en nuestros planes en vez de vincularnos y sumarnos a los suyos. Esta semana escuchaba un extracto muy corto de una enseñanza que llevaba Marcos Vidal, un cantante de música cristiana muy reconocido en el mundo. Y él decía que, bueno, él también es pastor hoy en día en España y ya tiene muchos años siéndolo. Y él decía, yo me sorprendo cómo el pueblo el pueblo de Dios aún viene hacia mí pidiéndome que ore por sus planes, pidiendo que ore por sus propósitos, pidiendo que ore por sus deseos. Yo les digo, yo no voy a orar por tus planes, por tus deseos, por tus propósitos. Yo voy a orar por el plan y el propósito de Dios en tu vida, porque el Señor bendecirá su plan y su propósito. Él no está interesado en bendecir tu plan, tu propósito. Él está interesado en bendecir su plan, su voluntad y su propósito. Mi hermano, hay algo en nuestras vidas que tenemos que recordar. Nosotros no somos todopoderosos, nosotros no somos sempiternos, nosotros no somos sabios eternamente y para siempre, no conocemos el futuro ni el mañana. Es decir, Dios es nuestro Padre, Él nos conoce, Él sabe qué es lo mejor para nosotros, su voluntad siempre va a ser agradable y perfecta. Por lo tanto, Él va a estar comprometido en que su voluntad se haga y se cumpla. Si tú te sumas a su voluntad, si tú te sumas a su anhelo, a su propósito eterno, entonces vivirás. Es como el que se mete en un río todo fuerte, caudaloso, grande, va a tener que ser arrastrado por ese río. Si tú te metes en su voluntad hoy, mi hermano, si dejas a un lado tus sueños, si dejas a un lado tus deseos quizás banales, que quiero conseguir tal cosa, quiero hacer tal cosa, esas cosas son añadiduras, son las cosas que estaba diciendo Jesús. Esos son añadiduras, mi hermano. Cuando te empiezas a vincular al propósito eterno, te darás cuenta que esas cosas que deseabas antes son añadiduras. Y quizá Dios te dará mucho más de lo que tú pensabas o esperabas. O quizá en algún momento no te lo dará. Quizá desea que como a Pablo, que como a Pedro, que como a los apóstoles, en algún momento vivas necesidad, escasez, hambre, persecución porque quiere hacer de ti un cristiano maduro. Sin embargo, su voluntad se cumplirá y también vivirás. Como dijo Jesús, vida en abundancia. Pero ese propósito, ese plan, esa voluntad que es bendecida por Dios, es la voluntad de Él, es el propósito de Él, son los planes del Señor. Pareciera que también en medio de este caminar contamos con un reservorio de fuerzas al que podemos ir a disponer
para continuar con nuestras vidas y hacer lo que queremos. Y esto no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo secular. Las personas se marcan una meta, se trazan una meta, llegan hacia allá, un camino, y buscan de alguna manera recolectar fuerzas y andar hacia esa meta. Hace 2 años, creo, fue ya, me vi un documental de Michael Jordan. Michael Jordan, un jugador famoso de la NBA. Y él al final de todo decía que las fuerzas de él venían de esas ganas de vencer las críticas, de vencer al oponente, de vencer las palabras negativas que habían lanzado a él. Y él tomaba de todo eso y recobraba fuerzas y se llenaba de esas ganas de responder, ¿verdad? En los partidos, y de esa forma es que jugaba también. Eso es lo que él dice. El mundo tiene sus maneras. El mundo te enseña muchas formas de quizá buscar fuerzas de donde no las hay para alcanzar los propósitos. Pero ¿qué propósitos estás buscando tú? ¿Propósitos banales? ¿Propósitos que se acaban en este mundo? ¿Propósitos que tienen tiempo de caducidad? ¿O qué estás buscando? ¿Propósitos eternos en el Señor y su voluntad eterna? Porque si estás buscando la voluntad eterna, mi hermano, hoy te digo, cuenta con las fuerzas del cielo para continuar. Si no lo estás haciendo, las fuerzas no van a venir. El Señor capacita, el Señor bendice, el Señor llama, el Señor limpia y el Señor da fuerzas a aquel que está comprometido en hacer su voluntad. Y estas fuerzas del ser humano se van, desaparecen cuando vienen de motivaciones triviales y pasajeras. Cuando los motivos de nuestro afán nacen de corazones idólatras que desean satisfacer su propio deseo. ¿Cómo así corazones idólatras? Te preguntarás. La idolatría no solamente la persona que se arrodilla delante de un dios de barro, de piedra, de bronce, de cemento, de lo que sea, sino aquella persona que decide colocar en primer lugar del trono de su corazón a otra cosa, a otro sueño, a otro plan, a ellos mismos, a su esposo, su esposa, a su familia, a sus sueños, antes que a Dios. Eso es idolatría. Y entonces en nuestro afán de rendir sacrificio a eso que hemos puesto en el trono, buscamos satisfacer ese deseo, buscamos satisfacer y cumplir. Y queremos caminar hacia esa meta, de satisfacer esa meta, ese sueño, y terminamos sin fuerzas, terminamos desanimados. Muchas historias de hombres que alcanzaron el éxito en el mundo y que dicen una y otra vez, nada de eso al final vale la pena, como lo mostraban o como lo decían que era. Nada de eso en verdad satisface el corazón del hombre. Y muchos de ellos vacíos y muchos de ellos terminan aún suicidándose, terminando con su vida, porque no encuentran razón de continuar y las fuerzas de su vida se van. Pero el Señor hoy, en el nombre de Jesús, tiene nuevas fuerzas alcanzadas. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. Si puedes levantar tus manos, dile, Señor, gracias por las fuerzas que me das para continuar en esta vida, Señor, a la que me has llamado, para buscarte, para hacer tu voluntad, para hacer tu obra. Gracias por esas fuerzas, Señor, en esta semana. Gracias, Señor. Gracias. Porque el Señor te dará nuevas fuerzas alcanzado, nuevas fuerzas al que no tiene ninguna. Tú, mientras tanto, comprométete, busca hacer la voluntad del Señor. Esas fuerzas se van, las fuerzas humanas. El origen de las fuerzas para continuar nace de corazones deseosos de cumplir ciertos planes y propósitos, sean divinos o sean humanos. Así como en Babel, las personas en la Torre de Babel, cuando construían la Torre de Babel, todos estaban unánimes juntos y ojo, porque tenían una sola lengua, tenían todo en común. Y aunque eso parezca bueno, no es bueno cuando su propósito es en contra de Dios.
Querían llegar al cielo, querían llegar al trono de Dios, querían por sus propias fuerzas y de su propia manera alcanzar ese lugar santo. Y no lo pudieron hacer. Pero el Señor veía y los veía y tenían fuerzas. Tenían fuerzas. Si no hubiera intervenido el Señor, quizá muchas cosas hubieran sucedido negativas. El Señor intervino. Él se compromete con su voluntad y te guiará a hacer su voluntad. Dios nos ha dado esa habilidad de recolectar fuerzas para continuar nuestro camino hacia las metas trazadas. Y lo ha hecho para todas las personas que creen en Dios, que deciden seguirle, y aún las personas que no creen en Dios y no deciden seguirles. En su interior, por ser hechos a su imagen y a su semejanza, tenemos esas fuerzas. Esas fuerzas nacen cuando hay un deseo, un anhelo, hay el gozo de poder pensar que voy a alcanzar esa meta. Ahora bien, el Señor en su palabra marca una división amplia entre su voluntad y la voluntad humana. Asimismo, expresa cómo Él se compromete con que su voluntad sea hecha sobre todas las otras en el mundo. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se cumplirá, se cumplió, se cumple y se cumplirá. ¿Por qué? Porque el Señor, con su palabra, tiene su palabra de por medio. El Señor tiene su autoridad y su poder de por medio. Es como el rey que ha decidido poner un sello sobre un edicto y ese edicto se tiene que cumplir, porque si ese edicto no se cumple, entonces la dignidad de ese rey se deteriora. La voluntad de Dios se cumplirá sí o sí. Aleluya. Porque Él es Dios, porque Él es poderoso. En la palabra de Dios se nos presenta la historia de la reconstrucción del templo, que se evidencia en los libros de Esdras, Ageos y Zacarías, a manos de Zorobabel y permitida legalmente por Ciro, rey de Persia. Fue el primer de los reyes que fue movido por Dios para que el pueblo de Israel volviera a su tierra a reconstruir el templo. Vamos a leer Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4. Esdras 1, 1 al 4. Dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aleluya. Un hombre reconocido en la historia por ser gran conquistador, según los historiadores, fue uno de los conquistadores más grandes que han existido. Y la palabra conquistador siempre es una palabra muy adornada, ¿no? Pero en verdad los conquistadores tienen muchas características negativas. Los conquistadores usualmente han matado miles de personas. Los conquistadores usualmente no tienen en mente cosas como los niños, las mujeres, no tienen en mente eso. Los conquistadores desean llegar a un territorio y colocar su manera de pensar, su cultura en ese territorio. Es decir, hay muchas cosas negativas cuando estamos hablando de un conquistador y este es el hombre del que la Biblia está hablando. Con sus sucesos, con sucesos en su vida que marcaron su manera de ser como fuerte, infalible y estricto. Causa impresión saber cómo Dios mueve su corazón para que decida ayudar a Israel a reconstruir el templo. Un hombre que registra la historia de que aún luchó en guerra contra su abuelo. Un hombre que registra la historia que era
uno de los más grandes conquistadores que ha existido en la historia de la humanidad. Es decir, su deseo en un inicio era satisfacer su propio anhelo, su propia voluntad. Y Dios se lo permitió. Pero Dios lo llena de riqueza, Dios lo llena de sabiduría, Dios lo llena de poder. ¿Para qué? Está la pregunta. Para que el propósito eterno de Él se cumpla. ¿Cuál era el propósito eterno de Él? Que así como le había dicho a Jeremías y como Jeremías había profetizado, el pueblo debía sí o sí volver a reconstruir el templo. Y así fue. Tremendo. Mi hermano, la voluntad de Dios se hace, se cumple. La voluntad de Dios es en el sí y es en el amén. Nadie puede detener la voluntad de Dios. Nadie puede detener la voluntad de Dios. Los propósitos y planes, no importa el hombre, el rey, no importa el gobierno que esté, no importa si hay propósito eterno en la vida de un hombre, si hay propósito eterno en la iglesia, se va a cumplir. ¿En qué propósitos y momentos de la voluntad de Dios estamos en estos momentos? Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo en donde el Espíritu Santo se derrama sobre la iglesia. Estamos en el tiempo en donde las iglesias deben crecer. Estamos en el tiempo en donde debemos llevar el Evangelio a todas las naciones. Debemos bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos mostrarle la gloria de Dios a sus vidas. Ese es el tiempo que el Señor está llamándonos a cumplir. Ciro, movido entonces por Dios, Ciro da permiso para que el pueblo se movilizara a empezar la construcción del templo. Zorobabel comienza así la construcción del templo, luego de un decreto que Ciro emite y le permite al pueblo de Israel volver a su tierra. Y es un decreto impresionante, porque en medio de este decreto dice también que todas las personas que tengan dinero, todas las personas que tengan riquezas, ayuden y dénselas al pueblo de Israel. Tremendo. Dice el versículo 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. El mismo Ciro ordenando a todo un imperio a que bendijera al pueblo de Israel. Maravilloso, porque el Señor da la profecía, porque el Señor prepara el corazón del hombre que tenía que dar el decreto y también da el sustento para poder empezar esa construcción. Ahora la figura de Zorobabel aparece. Y entonces Zorobabel comienza la construcción del templo, luego de un decreto de que Ciro emite. Y esta figura de Zorobabel, gobernador de Israel, se presenta para ser apoyado por Dios de diversas maneras y bajo diferentes profetas. De Zorobabel aprendemos importantes lecciones de vida para el creyente. Y esto es lo que vamos a estudiar en esta mañana principalmente. Uno, el Señor nos saca de esclavitud para servirle. Aquí hay un importante paralelo con Moisés y el pueblo de Israel, asimismo con la iglesia del Nuevo Testamento. Así como Moisés saca al pueblo de Israel con el poder de Dios de Egipto para servirle, y esto era lo que le decía Moisés a Faraón: deja ir al pueblo de Dios para que le podamos alabar en el desierto. Dios te sacará de la esclavitud para servirle. Así el pueblo de Israel en tiempos de Ciro estaba esclavizado, estaba conquistado. No era lo que fue durante el rey David, no era lo que fue durante el rey de Salomón, el rey Salomón. Era un pueblo conquistado, un pueblo subyugado, un pueblo sin poder. La cultura permanecía, la sociedad no era la misma, no tenían poder. Pero el Señor dijo: hasta aquí es. Mi pueblo va a dejar de ser esclavo. Voy a tocar el corazón de Ciro y vamos a empezar, va a empezar el pueblo de Israel entonces a caminar hacia Judá otra vez y vamos a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo.
El Señor nos saca de la esclavitud. En esta mañana, créelo en el nombre de Jesús. El Señor te saca de la esclavitud para servirle. El propósito de Dios cuando te saca, para sacarte de la esclavitud no es dejarte solo, no es dejarte desamparado, no es dejarte sin hacer nada. Es para que le sirvas. Dios te llama hoy para su obra. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, quien era esclavo de la religiosidad, quien era esclavo de un mundo religioso, quien era esclavo de los fariseos, quien era esclavo del pecado porque metía presos a los cristianos y aún daba muerte a muchos. Era esclavo del pecado. Este mismo Pablo es el que está diciendo hoy, soy esclavo ahora de Cristo. Pablo, esclavo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, salgo de la esclavitud del pecado y ahora con gozo soy siervo de mi Señor Jesucristo y hago lo que Él me diga que haga. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Señor también te está llamando a ti. Quiere sacarte de la esclavitud, pero en tu corazón debe estar el deseo, debe estar ese deseo de hacer la voluntad del Señor. Una vez te saque de la esclavitud, mi hermano, el propósito de Dios es que seas su siervo, de que cumplas su voluntad, de que lleves pan al hambriento, de que visites a los enfermos, de que hagas su voluntad perfecta, de que compartas tus bienes con las viudas y ayudes a los huérfanos, de que lleves el evangelio de Dios y de gracia a todo lugar. Segundo punto que aprendemos de Zorobabel y de Israel. Dios se compromete con los suyos y se compromete con los suyos que somos nosotros y con lo suyo todo lo que le pertenece. El Señor nos brinda su sustento y provisión cuando estamos buscando primeramente su reino y su justicia. Que la palabra de Dios más adelante busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, no pretendas que Dios financie, bendiga tu sueño que está basado en idolatría, en pecado, en voluntad de hombre. No pretendas, porque no lo va a hacer. Dios bendice, prospera, guía, financia, ayuda a quien está buscando hacer su voluntad. Esto mismo le pasó a Jonás. Dios le dijo, ve a Nínive, predicarles, porque quiero salvarlos. Y si no lo hacen, los voy a destruir. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue al otro lugar. ¿Qué le pasó a Jonás? En medio del mar hubo una gran tormenta y tuvieron que tirarlo del barco porque por él estaba existiendo, estaba viniendo la tormenta. Cuando Dios te llama, cuando hay un llamado a tu vida, cuando hay una profecía, cuando hay palabra de Dios en medio, el Señor se compromete a hacer su voluntad. Y no va a bendecir, mi hermano, escúchalo bien, tus propósitos o tus planes individualistas, tus propósitos y tus planes que nada más están basados en tu propio bien. No creas que Él va a financiar, a promocionar, a ayudar esto. Él va a bendecir a la persona que busca hacer su voluntad. Y esto es algo que el pueblo de hoy, el pueblo creyente quizás se lo ha olvidado y lastimosamente nos hemos alimentado mucho del evangelio de la prosperidad. Y no es que Dios no prospere, sino que Dios prospera a aquellos que están haciendo su voluntad. Ahí sí tú puedes decir, Dios ciertamente prospera. No estoy hablando de los que no son creyentes, no estoy hablando de los que no son parte de la iglesia de Dios. Porque en este caso vemos a Ciro. Y Ciro en algún punto, antes de reconocer que Dios es Dios, en algún punto no era creyente, en algún punto era idólatra, en algún punto era también pecador. Y aún así Dios le permitió tener toda esta riqueza. No estoy hablando de esas personas que viven ciegamente, que viven pensando que no están haciendo la voluntad de Dios cuando al final la voluntad de Dios se cumple sí o sí, como pasó con Ciro. Estoy hablando del pueblo de Dios, quienes hemos abierto el corazón para que su voluntad se haga, pero se nos olvida y quizá
por los afanes de este mundo, por los deseos banales, por todas las cosas que se nos presenta, empezamos a llenarnos de estos anhelos mundanos y queremos nada más adquirir las cosas terrenales, cuando el Señor Jesús siempre nos habla de cosas eternas, cuando el Señor Jesús siempre nos habla de lo eterno, de prepararnos morada en los cielos, de hacer riquezas en los cielos en vez de esta tierra. Mi hermano, una vez te comprometes igual que Dios se compromete con su voluntad, entonces vivirás una vida y vida en abundancia y vivirás entonces gozoso porque el Señor te dará todo lo que necesitas en todo momento, en todo tiempo para hacer su obra. Dios se compromete con los suyos. Dios abre las puertas para su obra. Mateo 6, 25 al 34 dice, y quiero que leamos esto, porque el engaño de Satanás para el pueblo de Dios hoy en día es llenarnos de afán y de ansiedad. Y el Señor quiere que entiendas esto y que vivas en contra de esto. Versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, que por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente, escucha bien, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Gloria a Jesús. Nadie más, nadie más preparado para decir esta palabra que Jesús. Su manera de vivir en esta tierra era de completa paz, cero afán, completa satisfacción de que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Y donde quiera que iba, la prosperidad, la gracia, el favor de Dios lo acompañaba. Tremendo. No tenían un día para pagar un impuesto y le dijo a Pedro, entonces ve y pesca, vas a encontrar un pez, dentro del pez una moneda y eso te va a servir para pagar. Asimismo también oró por los panes, los peces, y fueron multiplicados. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Porque Dios puede multiplicar panes y peces? ¿Porque Dios puede sacar monedas de los peces? ¿Porque Dios puede sanar a los enfermos? ¿Porque Dios puede hacer esto? El propósito detrás de todo esto no era solo el hecho de la multiplicación, prosperidad, sanidad. El propósito de esto era cumplir la voluntad de Dios, que era que los pecadores fueran salvos. Durante 3 años, Jesucristo, nuestro Salvador, hizo la voluntad de Dios. Al pie de la letra. Nos demostró que siendo hombres es posible hacer la voluntad del Padre. Y haciendo la voluntad del Padre, viviremos una vida de plenitud. Entonces, el Señor nos habla hoy de dejar a un lado el afán y la ansiedad, de dejar de estar pensando en aquellas cosas que no tenemos y poner nuestra mente, nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, poner nuestros ojos en su voluntad, en lo que Dios quiere que haga con mi vida. Es un tiempo importante para preguntarle a Dios, Señor, me estoy llenando de mucho afán, de mucha ansiedad. He tenido en mi mente muchas cosas, el trabajo, las necesidades, las deudas. Pero, ¿qué pasa con lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Qué pasa con lo eterno? ¿Qué pasa con lo que en verdad vale la pena?
Hoy es una mañana para rendirte delante de Dios y decirle, Padre, aquí estoy humillado, quiero hacer tu voluntad. Sí, está bien, hay necesidad, hay enfermedad quizá, hay luchas. Tú las conoces, Señor, pero quiero hacer tu voluntad. Quiero cumplir tu propósito. Quiero agradarte. Zorobabel y los hombres que acompañaron a Zorobabel en esta obra obedecieron y tuvieron fe, algo importante para recalcar. Había un corazón con propósito eterno en Zorobabel y quienes le acompañaban, pues llevaban los utensilios sagrados. Esto es señal de fe en lo que Dios les había encomendado. Es maravilloso la manera en cómo su fe era tanta que Ciro les dice, ya pueden ir a construir, y ellos vienen y toman los utensilios sagrados diciendo, esto va porque va, esta construcción se va a hacer sí o sí. Y así fue. Esa es fe, fe que actúa, fe que actúa. No pensaron de pronto en decir, bueno, vamos a construir, uno nunca sabe qué va a ocurrir en el momento, de pronto se levanten enemigos, así que mejor dejamos los utensilios aquí guardados, ¿verdad? En Persia, aquí vamos a estar bien, no pasa nada. No, 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 ellos dijeron, Dios ha dicho que vamos a construir, es decir, estos utensilios los vamos a llevar. Y luego, cuando empezaron a restaurar el templo, lo primero que restauran es el altar de los holocaustos para ofrecer sacrificios a Dios. Hermano, Dios te sacará de la esclavitud y Dios se compromete con los suyos para abrir las puertas a su voluntad. Pero una vez esto empieza a suceder, alábale. Cuando salgas de la esclavitud, alábale como el pueblo de Israel alabó al salir de Egipto. Alábale cuando llegues entonces. Lo primero que hagas, el Señor nos está llamando a restaurar el altar. Nos está llamando a restaurar el altar. Hay propósito de Dios eterno para con tu vida. Hay un plan perfecto de parte de Dios para con tu vida. Pero el Señor te está llamando a restaurar ese altar. A en verdad reconocer diariamente la razón por la cual tú estás haciendo lo que estás haciendo y estás alcanzando lo que estás alcanzando. Y es para agradar a Dios, para que Dios se lleve toda la gloria. Luego, estos hombres experimentaron oposición durante un tiempo. Se levantaron enemigos para desalentar al pueblo de Israel y detuvieron la obra durante aproximadamente 16 años. 16 años donde frenaron el avance de la obra. Enemigos, hombres que se levantaron para criticarles, llamaron a falsos testigos y empezaron a criticar y exponer al pueblo de Israel como si estuvieran haciendo cosas que no debían. Tercer punto que aprendemos de Zorobabel. Dios te quiere limpio para su obra y te limpiará. Continuaron la obra en el segundo año del rey Darío, que fue el sucesor de Ciro. Y se iba a continuar la obra, pero antes de continuarla, el Señor le muestra a estos hombres a través de Zacarías de qué manera van a continuar. De qué manera van a continuar. Vamos a leer esto en Zacarías capítulo 3. Visión del sumo sacerdote Josué. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí
aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta túnica piedra, sobre esta única piedra y 7 ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Maravillosa palabra que nos muestra, nos revela qué es lo que sucede en los cielos hoy en día cuando dice la palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mi hermano, tu condición cualquiera sea, si es como la de Josué en estos momentos, que tenía vestidos inmundos, que tenía vestiduras viles, el Señor aún así, antes aún de limpiar y quitar esas vestiduras viles, reprendió a Satanás, le decía, apártate de aquí, porque es que Satanás no tiene parte ni suerte en la vida del creyente, porque tenemos a nuestro Salvador Jesús, que nos levanta, que pelea por nosotros, quien es nuestro abogado para con el Padre, quien nos mira con ojos de misericordia, quien nos mira con ojos de gracia, que no miró en estos momentos a Josué como el hombre que tenía las vestiduras viles, sino como el hombre que iba a cumplir el propósito eterno del Padre. Asimismo, el Señor te mira a ti y te dice, es necesario que estés limpio para mi obra y yo te limpiaré. Porque el Señor no se queda solo diciéndote, bueno, ve a lavarte, ve a hacer esto, límpiate tú, haz tú las cosas. El Señor se compromete y dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y dice a los que estaban junto a él, quítenle esas vestiduras viles. Y dice, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Mi hermano, esa palabra es para ti en esta mañana. El Señor te dice, si andas por los caminos de Dios, si guardas las ordenanzas del Señor, también entonces gobernarás su casa, también guardarás sus atrios, y entre estos que aquí están, en el lugar donde te ha puesto Dios, te dará lugar. El Señor se compromete con su voluntad y su obra. Te ha llamado de esclavitud a su luz admirable. Te ha llamado para servirle. Te ha abierto puertas. Te está preparando, te está limpiando, te va a santificar cada día más. El Señor está haciendo su obra. Cuarto punto a tener en cuenta. Dios te preparará para su obra con nuevas fuerzas. Y aquí es donde el título de esta enseñanza cobra más sentido. No es con nuestras fuerzas, sino con las de Dios. Dios te preparará para su obra. Con nuevas fuerzas, Dios te preparará para su obra. Ageo capítulo 2, versículos del 1 al 9 dice, el día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, habla ahora Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos. Pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. El Señor cuando te manda a trabajar, no te manda a trabajar a hacer cualquier cosa. El Señor te manda a trabajar a hacer su voluntad. Y cuando lo hace, dice, y estoy contigo. Y cuando está Dios contigo, ten la certeza de que vas a tener la victoria. Declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que os hice, cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llamaré la gloria de gloria, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro. Escúchalo bien. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera,
dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. La palabra de Dios, cuando lo usamos, cuando la estudiamos, no debe estudiarse ni usarse por separado o de manera aislada. Cada verso está enlazado al contexto. Aquí el Señor está hablando de cómo iba a restaurar las fuerzas, cómo iba a estar con ellos en cada momento para volver a empezar después de que había parado durante casi 16 años la construcción del templo. Iba a estar con ellos y él iba a bendecirlos. Y es ahí donde dice, mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. Por eso te digo, mi hermano, este verso, si tú te lo aprendes solo, quizá muchas personas lo hacen, lo utilizan para hacer su propia voluntad, quizá para en el trabajo pensar que van a alcanzar sus propios sueños, sus anhelos, sus deseos, etcétera, etcétera. Y utilizan estos versos por aparte, pero no leen el contexto que es, si haces la voluntad de Dios, si trabajas para mí, yo estaré contigo y entonces te puedo decir, mía es la plata y mío es el oro, porque no te hará falta el oro, no te hará falta la plata, porque estás haciendo mi voluntad. Y el versículo 9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, igual, porque estás haciendo mi voluntad, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz y tendrás paz, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Quizá no tienes paz en tu vida, porque se te ha olvidado hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor promete al que hace la voluntad de Dios y busca su voluntad, paz. Dios asimismo, quinto punto, culminará su obra. Esdras capítulo 6, versículo 14 al 18 nos dice, y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces, los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Dios desde un principio tocó el corazón de Jeremías, habló profecía de que volverían a edificar el templo y luego toca el corazón de Ciro y Ciro les abre las puertas, que al final no fue Ciro sino fue Dios, les permite tener cosas materiales y sustento para la obra, que al final otra vez no fue Ciro sino Dios. Y entonces empiezan a hacer la obra. Y en medio de hacer la voluntad de Dios, mi hermano, quizá tú también te encuentres con esa situación de adversidad de personas que se intrometen a intentarte impedir hacer la voluntad de Dios. Pero no temas, porque si estás haciendo su propósito, si estás cumpliendo su voluntad, Dios te va a guardar, Dios te va a prosperar y te va a guiar. Y al final, Dios cumplió su palabra, Dios cumplirá su obra y la culminará. 5 puntos a tener en cuenta que aprendemos hoy de Zorobabel. Dios te llama para su obra, de la esclavitud a hacer su voluntad. Dios abre la puerta para su obra. Él es el poder. No dependerá de ti, no será con tus fuerzas. Dios te quiere limpio para su obra y te limpiará. Dios te preparará para su obra también. Y quinto, Dios culminará su obra. Juan capítulo 6, versículo 38 al 40 dice, porque he descendido del cielo, aquí está hablando Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo sabía cuál era la voluntad del Padre, que Jesús había llegado al mundo para que el mundo fuera salvo por él.
¿Estás buscando nuevas fuerzas? Pregúntate hoy, mi hermano. ¿Estás buscando hacer la voluntad del Señor? ¿Estás buscando cumplir con la obra del Señor? Salmos capítulo 7, y voy a terminar con tres versículos, tres textos para que tus fuerzas, para que en el Espíritu tengas nuevas fuerzas hoy. Salmos 73, 26 dice, mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un paréntesis rápido, aquí Pablo no está hablando de otra cosa, sino de cuando había tenido momentos de dificultad económica y Dios aún le había bendecido y prosperado y ayudado. Asimismo el Señor te ayudará, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece para hacer su voluntad. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito Señor. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios, porque hoy el Señor derrama de sus fuerzas nuevas en tu vida. Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, gracias te damos por tu presencia en cada vida. Tu palabra es viva, es eficaz, es como espada de doble filo, penetra, llega a los corazones, parte los tuétanos, revela nuestra necesidad de ti. Es como un espejo, nos muestra cómo somos, cómo estamos. Y hoy, Señor, nos recuerdas que como hijos tuyos estamos llamados a hacer tu voluntad. Como hijos tuyos estamos llamados a salir de la esclavitud. Como hijos tuyos estamos llamados, Señor, a ser preparados, a ver las puertas que se abren por ti, a ser preparados por ti, a ser limpios por ti y a ver la culminación de tu obra perfecta. Gracias, porque tú te has comprometido a levantarnos, transformarnos, prepararnos, a que hagamos tu obra y a que la culminemos. La gloria y la honra es tuya por siempre y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.